Tapewen, Monyen Mapu, Katamiski. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón, fuego que se encadena y en un rincón, como una pieza oscura, una sombra. Mari Compuchen, buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos acá en la Fundación Laura Allende en Santiago de Chile en el lanzamiento del libro Parlamento de Tapigüe y nos encontramos con el autor Carlos Contreras Painemal, doctor en antropología, y sus áreas de especialización son sociedades indígenas, tratados y parlamentos mapuches y paradigmas científicos. Buenas noches. Voy a hacer una pequeña introducción. El Parlamento de Tapigüe fue firmado en las cercanías de Yumbel en el año 1825 bajo el gobierno de Ramón Freire. Mi primera pregunta hacia ustedes es: ¿a qué se debe que se encuentren tan pocas referencias sobre Francisco Mariluán, considerando que fue un personaje fundamental en la firma histórica del Parlamento de Tapigüe y se reconoce en él, desde su pueblo, el representante del pueblo mapuche? Sí, hola, buenas noches. Sí, interesante porque en rigor obedece a la exclusión, digamos. Existe una historiografía chilena cómplice, porque los cronistas lo escribieron, digamos. Claudio Gay escribe sobre Mariluán, ¿ya? Hay un otro escritor, Sotomayor, digamos, también un historiador, 4 tomos, habla sobre... Hay varios autores que se refieren a Mariluán, incluso, digamos, yo estaba persiguiendo, digamos, al parecer Mariluán fue compañero de curso de O'Higgins. O'Higgins estudió en la escuela para nobles hijos de araucanos, nobles hijos de caciques, y al parecer Mariluán fue contemporáneo de O'Higgins y posiblemente se juntaron, ¿ya? O'Higgins, no olvidemos de que hablaba mapudungún, y hablaba mapudungún porque, claro, efectivamente fue educado en uno de estos colegios, pero una historiografía cómplice ha borrado del mapa, digamos, los personajes, los hechos, pretendiendo excluir lo mapuche. Eso es el objetivo. La otra pregunta es: la importancia de la firma del Parlamento de Tapigüe se debe a que fue por primera vez el Estado de Chile reconocía la autonomía del pueblo mapuche desde la región del Biobío al sur. ¿Quién reconocía la autonomía mapuche? Es que es interesante, pero también fue al revés, porque, por ejemplo, en ese minuto Chile, en 1825, no era reconocido por ninguna potencia, ¿ya? Y ahora sí, era un fantasma, era una figura fantasma, y cuando va a pactar la sociedad mapuche con la República de Chile, conoce de esta forma a Chile, ¿ya? Le da existencia, ¿ya? La sociedad mapuche tenía su existencia antes, tanto que había sido reconocida varios siglos antes por el Parlamento de Quilín en 1641, y ese fue un parlamento internacional. Así es que el tema de el por qué no hayan estado expresados, digamos, en toda la historia, tiene que ver un poco con la negación, y es por eso, digamos, animar, digamos, a las generaciones que se vienen a que sigan profundizando, porque hay que ir a las crónicas y las interpretaciones actuales, en realidad, digamos, les falta un poco, y cuando no satisface eso hay que volver a los orígenes, a las fuentes básicas, y allí hay varios sistemas que niegan lo que muchos historiadores han dicho. Un nuevo libro que publicó Sergio Villalobos habla de que los mapuches son borrachos, que no tienen acuerdo, que son disconformes, discontinuos, disruptivos, etcétera, todo eso.
Pero por ejemplo los cronistas, hay un cura italiano que habla, pero como ustedes saben, ¿cierto? Los mapuches tienen sus reglas y es imposible, digamos, salir de esas reglas, de esos protocolos. Por eso, digamos, cada vez que nosotros tenemos mucho cuidado. Están hablando de otra sociedad. Entonces, la historia está tan llena de vacíos y de falsedades y mentiras que nunca está de más que las nuevas generaciones vayan hacia atrás, vayan al pasado y van a encontrar cosas. Y sí, es necesario, y es una invitación para que los chiquillos, las nuevas generaciones vengan a este espacio del conocimiento, a viajar hacia atrás en el tiempo y para reconstruir el futuro. Eso es lo importante. Retomando lo que usted acaba de expresar, a través de su investigación y a partir de estas, se derriban los mitos que estas instancias solo servían para la algarabía, el consumo de alcohol, sino que los parlamentos eran instancias estrictas, con eficacias, con sistemas de negociación, en donde se daba a conocer la rigurosa política de la sociedad mapuche y donde también se realizaban ceremonias en señal de paz y de hermandad. Claro, sí, hay que leer el libro de Una excursión a los indios Ranqueles, que escribe por el lado argentino, un militar, y no recuerdo el nombre en este minuto, pero él escribía a Santiago Arcos en Chile. Santiago Arcos, representante de la Sociedad de la Igualdad, y le mandaba a preguntar sobre el tema, le mandaba cosas sobre los mapuches, y él asistió a un parlamento. Y él escribe en una parte y dice, no sé si tienes idea, le escribía a Santiago Arcos, de lo que es un parlamento, porque un parlamento en tierra, no sé si tienes idea de lo que es un parlamento en tierra de cristianos. Porque un parlamento en tierra de indios es una conferencia diplomática, ¿ya? Primero parten todos por presentarse y se saludan todos. Segundo, el cacique, aunque sepa el español, va a hablar en idioma araucano, así lo dice, ¿ya? Y el protocolo no se rompe, ¿ya? Y sí, todos los parlamentos se hicieron en Mapudungun, se traducían con traductores al español y lo escribieron en español, pero los mapuches, los loncos, se aseguraban de teniendo 2 o 3 traductores a la vez para apreciar la fidelidad de la traducción y de lo que se estaba haciendo, ¿ya? No fueron los parlamentos, como sostiene Bocara, una instancia de disciplinamiento, no. Fue una instancia de negociación entre 2 partes iguales. Ahora, entrando en la actualidad, ¿considera usted que lo pertinente por parte del gobierno actual, Amarillo Boris, para poder entablar un sistema de diálogo con el pueblo mapuche, lo correcto sería, en primer lugar, reconocer la autonomía del pueblo mapuche, restablecer, por antiquísimo que esto suene en los parlamentos, reconocer en el pueblo mapuche una sociedad política diferente e inclusiva? ¿Cree usted que esto podría dar el puntapié inicial para poder comenzar una negociación, un conversatorio? ¿Sería la forma correcta? Claro. Para el puntapié inicial. Para el puntapié inicial yo creo que es necesario establecer, claro, puentes comunicantes, porque muchos de los puentes están rotos, ¿ya? Están rotos, y no todo esto lo han roto la sociedad mapuche. Entonces, estos puentes comunicantes tienen que partir por el conocimiento y el respeto, ¿ya? La forma de negociar. Cuando se hacía un parlamento, el parlamento era trabajado 1 o 2 años, se venía trabajando, se venía negociando. Y al final del parlamento ya el acuerdo estaba como preestablecido, ¿ya? Entonces, los grandes temas que le importaban a uno u otro ya estaban como más o menos establecidos.
y las negociaciones que se hacían eran profundas y eran de consultas, se devolvían a las comunidades, se analizaban en las comunidades. Entonces, ese proceso la sociedad chilena tiene que aprender, y la clase política, de que la sociedad mapuche es política, sabe ejercer el poder, ¿ya? Pero hay protocolos y hay formatos que a la sociedad mapuche le han servido desde antaño. En mi tesis que conversábamos delante, ahí yo hablo acerca de lo que pasó, digamos, en la relación español con la corona y la sociedad mapuche en torno a los parlamentos, fue que se impuso el imperativo categórico de la sociedad mapuche, se impuso: esta es nuestra forma de negociar, y acá negociamos, ¿ya? De esa forma, el mayor imperio de la época se sienta a conversar con un grupo de borrachos. Claro, con un grupo de políticos. Los mismos cronistas van a decir, declaman como si estuvieran en Cortes, declaman como si estuvieran en Grecia, en el teatro griego. ¿Ya? La oratoria mapuche es espectacular, el liderazgo mapuche, su oratoria es brillante, digamos, hasta el día de hoy. Esa es la política mapuche, es el espacio que le falta conocer a la sociedad chilena. Mi última pregunta, llevándolo literalmente a la actualidad, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que espera, qué es lo que ve sobre el gobierno actual? En lo personal, yo siento que no es un gobierno de transición, sino de continuidad, de que la lucha continúa. Si bien es cierto, aunque sea una palabra muy manoseada, no hemos ganado nada. Y siento que no hay que abandonar los territorios, hay que seguir presionando y no ceder los espacios al poder político en todo lo que eso refiere. Aquí ninguno queda atrás. Hoy en día todos los políticos son lo mismo, se alternan el poder. Claro, hay una dificultad, hay un agotamiento de la clase política, claro, y es un tema bien profundo, porque es un tema de quiebre muy profundo, tectónico, ¿ya?, de la política, porque ya el término democracia popular, democracia protegida, democracia tenía tanto adjetivo la democracia que ya el concepto no sirve, ¿ya? Estamos frente a cercanos, digamos, a lo que es la inteligencia artificial, y eso va a influir, nos vamos a adaptar, pero va a influir de determinadas formas en nuestra socialización y en un momento, digamos, que venimos saliendo de pandemia, es un tiempo muy exigente, digamos, muy exigente. Estamos en una guerra, digamos, en donde va a cambiar, cae el dólar, viene el nuevo mega mercado, cae un imperio, ya asistimos a la caída de un imperio, ¿ya?, a la emergencia, a la caída del dólar, ¿cierto?, a una reconfiguración mundial, ¿ya? Y en todo esto, la situación en Chile, la pandemia, los mapuches la anunciaron, ¿ya?, a través, daban mensajes antes de el estallido social. Andábamos por el sur en comunidades y la gente decía: están floreciendo las quilas, algo malo viene. Después empezó los eclipses en donde la sociedad chilena no sabía qué hacer frente a un eclipse, si disfrutarlo, si hacer asado o cantar la canción nacional o ponerse a llorar. Para los mapuches el eclipse era malo, y entre dos eclipses era terrible. Todo se cumplió. Otro acceso, otra epistemología, presagiando, digamos. Entonces, esa sociedad tiene una forma en que hace la política, y yo creo que hay esperanza en las conversaciones que puedan darse, en todas estas iniciativas que dicen de que van a solucionar el problema con los mapuches, pero las primeras cosas que hacen, las hacen mal. ¿Ya? Es un espacio, yo creo que la sociedad mapuche va a abrir ese espacio de diálogo, esa posibilidad para dialogar. Debe aprenderse a dialogar de las formas y los protocolos, y es el camino, ¿ya? La sociedad mapuche es una sociedad que puede convivir con la diferencia,
pero no le vayan a meter esa diferencia como a instalársela, no, eso no, ¿ya? Por eso que fuimos súbditos de la corona de España, pero nunca cotizamos. Otra forma de ser política. Buenas noches, nos despedimos acá en otro capítulo del programa Nutran para Huarquén TV, Televisión Mapuche. Arriba los que luchan, libertad a los prisioneros políticos mapuches, libertad a nuestros presos políticos, justicia para nuestros caídos y reparación para nuestras víctimas de trauma ocular. Aún no hemos ganado nada, la lucha continúa. Arriba los que luchan. Buenas noches. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Muro de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como documento inalterable. Las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 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 Chomley Tapewen, Monyen Mapu, Katamiski. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón, fuego que se encadena y en un rincón